para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de la oscuridad. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y ese fue el cuarto día, ¿verdad? Sí. Entonces aquí ya, ¿verdad? Se nos va esclareciendo más la finalidad por la que Dios fue creando las cosas, ¿sí? El punto principal empieza a enfocarse ahora, si nosotros lo vemos, hacia el planeta Tierra. ¿Cuál fue la finalidad de crear el sol y la luna? Por la Tierra. Pero dice las lumbreras también por la Tierra. O sea, las estrellas, los planetas que nosotros vemos, las galaxias, todo lo que nosotros vemos ahorita en el universo fue creado así de manera espontánea. Pero la Tierra se le fue dando una forma especial Dios personalmente. Vamos a ver entonces que hay un propósito especial en el Génesis, donde Dios va abriendo el telón poco a poco y descubriéndonos su misterio de por qué escoge la tierra, ¿verdad? Y por eso le va dando una forma especial a la tierra. Y por eso toda la atención se centra en la tierra, porque no hay versículos que hablan y creó la constelación el Orión y le dio así, le dio forma. Y no, la Biblia no se percata en eso. Solo se percata en la tierra, porque el propósito principal de Dios en la creación lo vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que quiso Dios hacer? Y se nos va abriendo aquí el telón, ¿verdad? También podemos ver, por ejemplo, que dice, y fue la tarde y la mañana el día cuarto, ¿verdad? Y ahí Dios ya había creado el sol y la luna. El sol para señorear, ¿qué? Para que dominen el día y la luna para que dominen la noche. En la noche. Entonces, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y ahí nosotros podemos ver que al día que se ha venido refiriendo en el Apocalipsis, tanto el día primero, segundo y tercero, son días de 24 horas, no días de millones de años, como algunos objetan por ahí, porque ya el sol ya estaba señoreando sobre eso. Y si nos vamos versículos posteriores, vamos a ver el quinto día y, ¿verdad?, sigue siendo de 24 horas, ¿sí? ¿Y esto por qué es? Bueno, porque a Dios no hay imposibles. Ya lo hemos venido viendo, que para Dios no hay imposibles. Y Dios puede hacer las cosas solo con el poder de su palabra. Vamos a ver el Salmo 136, versículos 7 al 9. Salmo. Sí, es exactamente la mitad de la Biblia. ¿136? Versículos 7 al 9. Y el versículo 7 al 9, por favor. el 7 y el 9. Sí, y el versículo, ese es el capítulo, el versículo 35, 17, aquí estamos en el 17. No, 7 al 9. Perdón, 7 Sí. y 9. Hizo los astros luminosos, ¿ese? Ajá. Hizo los astros luminosos, Dios nunca deja de amarnos. Hizo el sol para alumbrar el día, Dios nunca deja de amarnos. Hizo la luna y las estrellas para alumbrar la noche. Dios nunca deja de amarnos. En Egipto hirió de muerte al hijo mayor de cada familia. Dios nunca deja de amarnos. Sacó de Egipto a Israel, Dios nunca deja de amarnos. Allí mostró su gran poder. Dios nunca deja de amarnos. Partió en dos el mar de los juncos, Dios nunca deja de amarnos. Hasta el 17. No, hasta el 9. Del 7 al 9. Ay, pues ya me pasé, ya estoy leyendo toda la Biblia. Pero gracias por recordarme que Gracias. Dios me ama. Dios, hizo los astros luminosos. Entonces ahí mismo el salmista está reconociendo lo que escribió el libro, ¿verdad?, de Génesis, ¿sí? Que Dios hizo los astros, las estrellas, con el poder de su palabra solamente, ¿verdad? Y que Dios lo fue creando, ¿verdad? Y nosotros vemos el poder que tiene la palabra de Dios, el poder creador y diseñador que tiene la palabra de Dios. Dios no dijo a
al sistema solar, hágase el sistema solar, y el sistema solar tiene que ser así, tiene que haber un planeta así, 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 sino lo que Dios hirió acá en su mente, y al mandar su palabra se hizo así como Él lo dijo. Sí, la mía sí, bueno, es esta Reina Valera, ¿no? Pero es diferente a como está la actual. Dice, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Entonces, nosotros podemos ver que también el diseño de los astros y todo fue ¿para qué? Para ser modelo o ser guiador de las estaciones. O sea, Dios fue creando todo ¿para qué? Para que haya un ciclo en el planeta Tierra. La primavera, el verano, el otoño, el invierno, ¿verdad? Calor, frío, para que no se calentara la Tierra, y dio la estación del frío. ¿Y qué pasa en la estación del frío? Es cuando la Tierra está más lejos del Sol, ¿verdad? Entonces, el eje giratorio de la Tierra, ¿verdad? Y la oscilación va haciendo ¿qué? Las estaciones. Entonces, todo lo Dios lo fue creando para que el planeta Tierra tuviera exactamente el ambiente para poder ser habitable, exactamente, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver que después de hacer esto, Dios empieza a crear los animales, ¿sí? Pero primero Dios tenía que crear todo esto para dar el ambiente necesario, ¿sí? Fíjense, ¿mande? Así es, todo va en un orden específico. Los marinos en la antigüedad se dejaban guiar por los astros, ¿verdad? Para llegar al puerto, ¿sí? A nuestra vista, los astros no se mueven, pero la realidad es que sí se mueven a gran velocidad, pero como quedan a miles de millones de años luz, nosotros vemos aparentemente que no tienen movimiento, ¿verdad? Pero sí se van moviendo, van girando a un ritmo específico, y Dios les ha dado ese ritmo, ¿verdad? Los astros en las religiones del Antiguo Oriente eran adorados como dioses. ¿Sí? Nosotros vemos, ¿verdad?, en la antigüedad cómo algunos adoraban a los astros. Pero aquí, en Génesis, nos los presenta como una creación de Dios. Lo que les dije hace como 3 clases atrás, ¿verdad? La diferencia con la Biblia, no vemos mitología, vemos realidades. ¿Sí? Nosotros vemos, ¿no?, que murió la diosa fulana y con eso se creó esto, y que murió el dios sultano y se creó el sol, y murió el tal y se creó. Nosotros vemos una realidad que va mostrándose en la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, veamos Deuteronomio capítulo 4, versículo 19. Deuteronomio es el quinto libro, de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio 4, 19. 19. Deuteronomio capítulo 4, versículo 19. Los grandes es el capítulo, y los chiquititos, después del capítulo son los versículos, ahí estás en el 9. 2, 3, y aquí está el capítulo 4. Y luego buscas el versículo 19. 13, 14, es que no veo, ¿no? 15, 18, 19, acá está. Ahí está. No adoren al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, ni a los astros. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Esos astros que brillan para todas las naciones los creó Dios. ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenido. ¿Del 19 al qué, perdón? 4:19 nada más. Ya. No adoren al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, ni a los astros. Esos astros que brillan para todos
Para todas las naciones los creó Dios. Así es. Entonces ahí vemos la misma palabra de Dios, ¿verdad? Prohibiéndonos ese detalle. ¿Sí? La ley está más clara, ¿eh? Sí. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas imputado, que inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Así es. Entonces, ¿y por qué da Dios esta advertencia? Volvemos al punto, porque el hombre está inclinado a adorar cualquier cosa. Su corazón se inclina a adorar cualquier cosa, ¿verdad? Salmo capítulo 8, versículo 3. Salmo es el medio otra vez el que estábamos viendo, mami. Salmo capítulo 8, versículo 3. Ay, qué bárbaro. Bueno, lo que pasa es que me quitó la luz de aquí. Ah, es que es, ¿cómo es lumbrera mi camino? Ahí era, ¿no? ¿Eh? Salmo capítulo 8. Versículo 3. 3 y 4, por favor. 3 y 4, por favor. Cuando contemplo el cielo y la luna y las estrellas que tú mismo hiciste, no puedo menos que pensar que somos los mortales, para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta. Sí, ¿verdad? Hasta ahí, 3 y 4. Sí. Entonces, cuando nosotros contemplemos los cielos, no sea para buscar otra cosa más que ver la magnificencia de lo que Dios hizo. Ver el relato de Génesis capítulo 4, el que ya leímos, ¿verdad? Capítulo 1, perdón, en la creación de las lumbreras, la creación del sol, y ver eso tan maravilloso que Dios creó en los cielos, tan complejo, tan bien diseñado, ¿verdad? Para poder decir qué somos, para que pienses en nosotros, ¿verdad? Porque como ya les dije, el centro del Génesis nos va abriendo el telón y nos va llevando hacia el clímax, ¿sí? Ya vimos que Dios creó los cielos y la tierra, ya vimos que Dios hizo las cosas, pero ¿por qué? ¿Por qué se va enfocando en la tierra? Porque viene algo especial que Dios va a abrir, ¿verdad? Entonces, y el punto especial, pues ya lo sabemos, es la creación del hombre. Que Dios creó al hombre, ¿sí? Pero aquí el salmista muchos años después dice, ¿qué somos nosotros para que pienses en nosotros? Ver todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios formó para que nosotros pudiéramos habitar, pudiéramos comer, pudiéramos vivir, ¿verdad? Todo lo hizo no para Él, lo hizo para que el hombre pudiera habitar esa tierra y pudiera sentirse cómodo. Le creó un lugar totalmente cómodo. Hola, buenas tardes. Totalmente cómodo para vivir, donde no había problemas, ¿verdad? Donde se cultivaba algo y se daba rápido, ¿sí? Pero a raíz de que cuando el hombre, ¿verdad?, desobedeció a Dios, bueno, vinieron las complicaciones y esas las vamos a ver más adelante. Pero ¿qué somos? ¿Se han puesto a pensar ustedes alguna vez qué somos para que Dios piense en nosotros y tenga tanta consideración de nosotros? A pesar de que le fallamos tantas veces, de que nos rebelamos contra sus mandamientos, contra su persona, no lo tomamos en cuenta, y sin embargo, Él ahí está y muestra su misericordia, ¿verdad?, para con nosotros. ¿Sí? Grande es la misericordia del Señor. Por favor, ahora leamos Génesis capítulo 1, versículos 20 al 23. ¿El 23? Y dijo Dios, produzcan las aguas fértiles y anima viviente y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves
se multipliquen en la tierra. ¿Hasta ahí 22 o Sí. 23? Hasta el 23, por favor. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Ok. Entonces el quinto día Dios crea. ¿Qué crea el quinto día? El cuarto día ya vimos el sol, la luna y las estrellas. El quinto día, ¿qué forma? Los ¿Qué? mares, Las aguas. los seres vivos, las aves. Las aves y los peces. ¿Sí? Las aves y los peces, y les da la capacidad de procrearse. No solo los crea y les da la capacidad de procrearse. Y ahí se resuelve el dilema. ¿Ustedes saben que hay un dilema? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Ahí está, ahí lo dice la Biblia. Fue la gallina. Y ya se resolvió el dilema, señor. Entonces, nosotros podemos ver que Dios los creó con el simple hecho de su palabra, ¿verdad? Y aquí vamos a ver otra vez la ciencia diciendo, es que no pudo haberse generado los seres vivos así, tan rápido, tuvo que haber un proceso, ¿verdad? Y quieren desafiar siempre lo que es la palabra de Dios. Pero veamos algo que el Señor Jesús hizo, que comprueba también su divinidad y que comprueba que Él es Dios sobre todos los elementos. Vamos a ver Juan capítulo 6, Evangelio de San Juan, después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 6, versículos 5 al 13. ¿Estabas estudiando esta Biblia, mamá? Aquí hay notas tuyas. Sí. Versículo 5 al 13. Juan capítulo 6, versículos 5 al 13. capítulo 6 6, versículo 5. al 13. Y como alzó Jesús los ojos, Espérate, que alocas. y como alzó Mira, mi mamá estudia más que yo, mira sus notas. Mira. Capítulo 5. no, Capítulo 6. No, capítulo 6, Juan, 6. capítulo 6, versículo versículo 5. 6, versículo 5. 13, por favor. Sí, mamá. Sí, Juan capítulo 6. Capítulo 6. Sí. Y versículo. Ándale, 5. enséñale. Yo lo tengo abierto aquí. Aquí está. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Felipe respondió, ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. ¿Hasta dónde? Hasta el 13, por favor. 13. 200 denarios de pan. No les basta. Ah, no, yo no tengo eso. Andrés, que era hermano de Simón, Usted les explica. de Simón Pedro, y que también era discípulo, le dijo Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús le dijo a sus discípulos que se sentaran a la gente. Había allí unos 5,000 hombres, todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuantos quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastos. ¿Está ahí? Ujú. Sí. ¿Por qué en una le dicen 200 denarios y en otra dice 200 días de trabajo no alcanzaría? Bueno, porque el denario era el salario mínimo de un día. Era el salario de un día. ¿El qué? El denario. Denario. Sí, por eso en la Biblia acá dice 200 denarios y acá dice 200 días, ¿no? Algo así. Sí. Entonces es por eso, porque el denario era el salario de un día. Entonces, de una jornada de trabajo. Entonces, dice 200 denarios, ¿verdad? ¿Cuántas personas eran las que alimentó el Señor? 5,000. 5,000 varones, Ajá. sin contar mujeres y niños. O sea, estamos hablando de a lo mejor 20,000 gentes. Tomando en cuenta promedio una mujer y 2 niños. Pero en ese tiempo, acordémonos que eran Había allí unos 5,000 hombres. Varones. varones. Ajá, por eso se está refiriendo a masculino. Al sexo masculino. Sí. Entonces, imagínense ahora las mujeres y los niños que iban. Entonces estamos hablando de una multitud como de 20,000 gentes. Ujú. Y el Señor las alimentó con 5 panes y 2 Los pescados. Y sobraron.
Y sobró, dice, ¿cuántas cestas sobraron? Dos. No. 12. 12 cestas. 12 canastos. 12 Cogieron canastos. pues 12 canastos. Hicieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes Sí, que ahí dice de otra cebada. cosa y aquí tengo otra. que sobraron a los que habían comido. Nada más dice que Porque tu versión es lenguaje actual. Yo la compré así para él, para que la Es más entendiera. sencillo este. Sí, es Sí, más para que sencillo. la entendiera. Entonces, nosotros vemos, hasta sobró. Y Jesús dijo, de lo que sobró, recójanlo, porque no se tiene que desperdiciar nada. Dios está en contra del desperdicio, ¿verdad? Nosotros podemos verlo ahí. Pero el hecho asombroso aquí es cómo multiplica Para todos. para todos 2 pescados y Ajá. 5 panes. 5 panes. ¿Sí? Entonces, de esos 2 panes, de esos 5 panes y 2 pececillos, ¿cuántos se habrán multiplicado para poder alimentar a 20,000? Mínimo Más de 20,000, porque sobraron 12 canastas. 12 todavía canastas de lo que pan, ¿verdad? cogieron. Y todos comieron y se saciaron, ¿verdad? Entonces vean el milagro asombroso que hizo Jesús ahí. Bueno, trasladémonos ahorita al Génesis. Dios creó las aves solo con su palabra, los peces solo con su palabra, y dijo, multiplíquense. Ujú. ¿No es acaso igual el milagro? Así es. ¿No? Entonces Dios lo va haciendo. Ahora, no fue la única vez que Jesús lo hace, sino también vamos a ver, por ejemplo, en la pesca milagrosa, que le llaman, Ujú. ¿sí? Juan capítulo 21. Ese mismo. Pues sí, pero ya le había cambiado a otro. Juan capítulo 21, versículos 3 al 9. díceles, Espérate. No puedo. Pasamos rápido. Yo creo que poner un proyector mejor y así lo pasamos. 21. Yo creo que sí. 3. 21 del 3 al 9, por favor. Allí díceles, Simón Pedro, Pedro les dijo. a pescar voy, dícenle, vamos nosotros también contigo. Fueron y luego subieron en una barca y aquella noche no cogieron nada, o sea, no agarraron nada. Y venida la mañana, o sea, al llegar la mañana, Sí. Jesús se puso en la ribera, no en la ribera más, mas los discípulos no entendieron qué era Jesús. Y díjoles, o sea, les dijo, Jesús, mozos, ¿tenéis algo de comer? Respondiéndoles, no tenemos nada, no pescamos nada. Y él le dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces más de no, cabrón. Sí. Entonces, aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro, el Señor es, y Simón Pedro, como yo que era el Señor, ciñóse la ropa porque estaba desnudo y echóse a la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco porque no estaban lejos de la tierra, sino como a 200 codos. Lo que dice a 100 metros de la playa. Hasta ahí, ¿no? Sí, porque más o menos un codo era entre 45 y 50 centímetros. Abriendo la red de peces. Ah, No, ahí porque tú. al 9. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Hasta ahí. Entonces vemos ahí al Señor, ¿verdad? Como estos pescadores expertos, ¿verdad? Porque Pedro o Juan no eran pescadores novatos, sino toda su vida habían vivido de la pesca, ¿verdad? Y aquí después de la resurrección del Señor, como ellos andaban un poco así porque pues habían matado a su Señor y se fueron a pescar, ¿verdad? Y echaron las redes, no sacaron absolutamente nada, a pesar de ser tan expertos, no agarraron nada, fue de esas noches que nada, y de repente ven a alguien a lo lejos, a 100 metros, que les dice, tiren la red a la mano derecha y van a encontrar. Tiran a la mano derecha del barco y vemos el milagro. ¿Qué pasó ahí? Un milagro del Señor. O una de dos, o con su sola palabra trajo esos peces ahí, o creó esos peces en ese momento, ¿verdad? ¿Sí? Porque dice que era tan grande que la red no la podían sacar, ¿verdad? Se tuvieron que bajar de la barca y jalarla
a mano. Veamos qué milagro, ¿verdad? Y no solo estos milagros podemos encontrar en la Biblia, podemos encontrar mucho más. Por ejemplo, el maná en el desierto para alimentar al pueblo de Israel. Todos los días descendía una especie de hojuela que caía sobre el desierto para que el pueblo de Israel se alimentara en su travesía. A mí me gustó mucho Juan. Juan. Este es Juan. Sí, pero yo ahí tengo apuntado cuando empecé, por todo eso lo apunté porque para que se me grabara, según yo, de que había un hombre muy rico y que su hijo estaba muriendo y se le encontró en el camino, ¿no? Y le dijo que lo fuera a salvar. Y lo regresó, porque regresara con su hijo, ya después llegó él. Sí. Y lo salvó, ¿no? Sí. El del centurión, sí. Que cuando el Señor iba a su casa, iba a ir a su casa, Ajá. él le dice, Señor, no soy digno de que poses en mi casa. Ajá. Con tu palabra. Solo con tu palabra basta. Y el Señor le dijo, grande es tu fe, ve, tu hijo está sano. Y es cuando él regresa y su hijo ya está sano. Nosotros podemos ver ahí, sí, muchos milagros del Señor, bastantes, en el Nuevo Testamento. Y eso es para qué, como dice el apóstol Juan, casi en el capítulo 20 o 21, no me acuerdo, dice, y estas cosas se escribieron para que creáis en Jesucristo. ¿Verdad? Todo lo que está escrito ahí en el Nuevo Testamento se escribió para que nosotros creamos que Jesucristo es el Señor realmente. ¿Sí? Es la segunda persona de la Trinidad. El libro solito de Marcos. ¿El qué? El solo libro de Marcos. De Marcos. Que tiene el libro del Evangelio de Marcos. De Marcos. Sí. Está muy bueno. Y esa no sé quién me la dio, creo que acá la señora, o no dice ahí No, nada. eso no sé quién es. Pero Yo Juan no nada sé, más pero- tiene 21 versículos. Pero yo me puse a leer. 21 Juan. capítulos. Nada más. Muy grande, Juan. No, y está, para mí es el evangelio más, que habla más de la divinidad de Jesucristo. Juan, ¿verdad? Juan, el evangelio de San Juan. Tiene asombrosos milagros y cosas muy grandes para que nosotros creamos que Jesús es realmente quien dice ser. ¿Verdad? Él Me dijo, recomendaron Mateo, Mateo. también me lo recomendaron, ¿no? Mateo también es muy bonito, Mateo también tiene mucha doctrina, pero como Mateo fue enfocado más hacia, no quiere decir que no lo estudiemos, lo tenemos que estudiar, Claro. pero fue más enfocado hacia los hebreos, hacia los judíos. Fue un evangelio para los judíos. ¿Sí? Además es del nuevo, ¿no? Sí. Entonces fue más, por eso Mateo es el único libro del Nuevo Testamento escrito en arameo. Todos los demás están escritos en griego, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, menos todo. Mateo. Menos Mateo, porque Mateo lo escribió para los judíos, Ah, para que los judíos tuvieran el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Y Juan lo escribió, el evangelio de San Juan, como lo estamos viendo en las clases de los sábados, ¿verdad? Fue escrito, ¿por qué? Porque el apóstol Juan empezó a ver que empezaba a haber unas corrientes que querían minar el cristianismo, como el gnosticismo, ¿sí? Como los discípulos de Juan el Bautista, que empezaban a decir que Juan el Bautista era realmente el Mesías, que había sido realmente el Mesías y todo. Entonces el evangelio en Juan se escribe para demostrar que Jesús era el Mesías realmente, que venía, pero enfocándolo aquí más hacia los gentiles. ¿hacia qué? Hacia los gentiles. Por eso lo escribió en griego. Entonces nosotros podemos ver, además de que el griego era el idioma, como hoy el inglés, El oficial. para el todas oficial, las- ajá, el estándar de todas las naciones. Pero se quedaría más con la duda de quiénes son los gentiles. Los gentiles son los que no son nosotros, que no somos judíos. El pueblo. Todo aquel que no es judío es gentil. Ajá, porque Dios tenía su pueblo especial que es Así Israel. es, así es. Ajá. Se supone que nada más la salvación iba a ser para ellos. Pero bueno, Dios en su misericordia lo extendió hacia los demás como nosotros. Bueno, más para el pueblo judío. Iba a ser nada más para ellos, ¿no? Sí, iba a ser, Jesús venía a morir por ellos y a salvarlos a ellos. Y de ahí se iba a extender el evangelio hacia las naciones gentiles, pero las naciones gentiles hubieran tenido que hacerse judíos, pasar por el rito judío para entrar dentro de las cosas del Señor. Pero Dios en su infinita misericordia y bondad, dentro de los planes de Dios, hizo endurecer el corazón de Israel para que Israel rechazara a su Mesías y él fuera justo al abrirle la puerta a los gentiles. Hacia eso. Dentro del plan de Dios estuvo que el pueblo de Israel rechazara a su Mesías.
Y es lo que Pablo precisamente, bueno, eso lo vamos a ver si quieren más adelante, en Romanos capítulo 10 y 11 es lo que nos habla. Dice, Dios endureció a Israel para tener misericordia de los gentiles. Pero después que termine el tiempo de tratar con los gentiles, Dios regresará con su pueblo Israel a tratar con ellos. Entonces Israel sigue siendo el pueblo de Dios, nada más que ahorita está en un estado de disciplina y está en un estado como de, estate acá en el cuarto de disciplina, ahorita estoy tratando con los gentiles, ¿no? Y es eso, pero llegará un tiempo donde Dios dirá, bueno, hasta aquí le dio oportunidad a los gentiles, me regreso a tratar con mi pueblo Israel. Y será ese tiempo descrito en la Biblia como el tiempo de la gran tribulación, un tiempo que se aproxima, que creemos que ya está más cerca que nunca, de mucha persecución, de mucho actividad demoníaca, de mucho guerras, temblores. La Biblia dice que en ese tiempo va a haber un temblor cual no lo ha habido nunca ni lo habrá jamás sobre la tierra. Y los geólogos, los que se dedican a ver los acomodos de las capas y todo, ya vieron que viene un terremoto de magnitudes inmedibles, dicen ellos. ¿Cuándo viene? No lo sabemos, puede ser en cualquier momento, dice, pero las capas están acomodadas ya para que se dé ese terremoto. Los que estudian los acomodos de las capas dicen, estamos esperando nada más el Big, ¿cómo le llaman? El Big, no me acuerdo qué, el gran terremoto, así le llaman ellos, ese gran terremoto. No vamos a poder medir la magnitud. Y la Biblia dice que será cuando, en el tiempo de la gran tribulación, cuando Dios regrese a tratar con su pueblo. Dice, un terremoto cual no lo ha habido nunca ni lo habrá jamás sobre la tierra. Ese será un tiempo de agonía, de persecución, de hambre, será tremendo ese tiempo. Por eso hoy tenemos este periodo que podemos recibir al Señor Jesucristo y obedecerlo, arrepentirnos y reconocer el señorío de Jesucristo sobre nuestra vida. Porque vendrá un tiempo donde va a ser muy difícil. Por eso es cuando venga Jesús y el arrebatamiento o después. No, primero es el arrebatamiento. Primero es lo que termina el tiempo de los gentiles, Dios quita su iglesia. Exacto. Y después viene el tiempo este que Y después viene este tiempo. Tremendo. Un tiempo que la Biblia lo describe, que el mismo Jesús también lo describió como un tiempo de persecución también en Mateo 24, si ustedes leen Mateo 24 y 25 habla parte de eso. Dice que no va a haber otro tiempo de tanta persecución como ese tiempo. Entonces va a ser algo tremendo. La Biblia describe que se va a alzar un imperio a nivel mundial con un dictador que va a gobernar el mundo, casi. Va a haber naciones que le van a decir, no, yo no acepto tu reinado, pero les va a hacer guerra, ¿verdad? Y es una alianza, dice la Biblia, porque está desde las profecías de Daniel, de 10 naciones. Se van a unir 10 naciones y de ahí va a salir ese personaje llamado la bestia, el anticristo o el hombre de pecado o el hijo de perdición, así le llaman. Esos 4 nombres reciben la Biblia. ¿Qué va a ser qué? Va a ser un engendro de Satanás. La Biblia lo describe así. Entonces va a ser un hombre cruel, intemperante, que al principio va a dar la fachada como un hombre benefactor, que ayuda a la humanidad, que va a componer las economías, pero dice la palabra de Dios que al cabo de 3 años y medio se va a quitar en verdad la careta y va a demostrar realmente quién es, un hombre sádico, terrible, destructor, maligno. Entonces la Biblia nos lo está diciendo, nosotros estamos viendo cómo todo a nivel mundial va convergiendo hacia eso. Hoy en día tenemos, por ejemplo, la Comunidad Europea. Se están uniendo, se están haciendo uno. Las naciones se unen y crean un bloque. Y ahora ellas mandan. Por ejemplo, ahorita podemos ver que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, todas estas naciones se unen y ellos dictan lo que se van a hacer. Si ellos dictan atacar una nación, la atacan y no hay quien los pare. Nosotros estamos viendo ya el principio de la unión que se está dando, pero tienen que ser 10 naciones que se van a unir y de ahí va a aparecer ese hombre terrible, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que buscar al Señor. Por eso Isaías dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, porque vendrá un tiempo donde por más que demos gritos y voces, no habrá nada.
Entonces, regresando a lo que estamos viendo en Génesis, ¿verdad? El maná en el desierto, ¿cómo desciende? Eso es un milagro del Señor, ¿sí? Cuando el pueblo se hastía del maná y dice, ya no queremos maná, queremos carne, ¿verdad? Y se rebelan contra Dios y Dios dice, bueno, ok, quieren carne, les voy a dar carne. Y les envía, ¿verdad? Godornices, les envía godornices ahí que se dejan atrapar por los judíos para que los judíos comieran carne, ¿verdad? Nosotros vamos viendo así la mano de Dios sobre su creación y cómo la creación le obedece. ¿Por qué? Porque la creación entiende que fue creada por Dios. Y Dios manda y ellos obedecen. ¿Sí? Nosotros podemos ver, por ejemplo, bueno, vayamos, a ver si nos da tiempo, sí, a Génesis 1, 24. Génesis 1, 24 y 25, por favor. Donde dijo entonces Dios que Ujú. hay en la tierra toda clase de seres vivos, Sí, animales domésticos, animales salvajes, reptiles e insectos. Y al instante se hizo así. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. fíjense, ¿verdad? Entonces ya vimos, Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, Dios separó las aguas, salió la tierra en seco, creó las vegetales, creó las aves, creó los peces y ahorita crea ¿qué? Las bestias, los reptiles Seres vivos. y los seres Están en vivos. el oeste y Los serpientes. insectos, Así es, ¿verdad? animales Entonces salvajes. todo, ¿verdad? Se está dando y ya se va enfocando al punto principal que vamos a ir viendo, ¿verdad? Vamos por favor a Números. ¿A números? Sí, el libro de Números es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, es el cuarto. Sí. Números 21. Números capítulo 21 es el cuarto libro, es Génesis, Éxodo, Levítico y luego sigue Números. Luego, número ¿qué? Capítulo. 21, versículos 4 al 9. Sí. Versículos 21. Sí. Capítulo 21, versículos 4 al 9. Disparación del mundo. Espérate. De Jorge. Lee. Que haces mucha batería. Y partieron del monte de Jorge, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, Ah, eso dice aquí. y abatiéndose el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué no hicisteis subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál era? ¿4 o 5? Hasta el 9, por favor. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y entonces el pueblo vino a Moisés y le dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuese mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal Sí, está. y la puso sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de metal y vivía. O sea, En el 6 dice, entonces Dios les mandó serpientes venenosas para que los mordieran. Sí. La gente que era mordida se moría, y fueron muchos los que murieron solamente porque estaban en contra de él, Así es. porque de hablaron los, mal de él. de los israelitas. Por eso les mandó las serpientes venenosas. Sí, por rebelarse contra Dios. Se rebelaron contra él. Yo luego tengo mi Se rebelaron contra él. O sea, ya no era la primera vez que el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios. Dios los sacó de la esclavitud, Dios los llevó y los fue alimentando en el desierto, les hizo ver cómo les abrió el mar rojo, ¿verdad?
Y pudieron ellos pasar en seco y sus enemigos ser ahogados ahí, ¿verdad? A ellos les permitió, les dio muchas bendiciones y ellos, ya nos hastió este pan, ya, y empezaron a hablar contra Dios. Entonces Dios dijo, ok, van a hablar contra mí. Dios es un Dios, cuando nosotros vayamos conociendo a Dios, no es solo un Dios bonachón. Dios no es un Dios, a veces confundimos a Dios como un Dios bonachón. Como que no va conmigo. Sí, Porque pero tú ves a Dios todo bueno, pero Él también es justo. así es, y santo sobre todo. Dios, ¿qué significa santo? Pureza absoluta. No, Sí, pero aquí dice, no tenemos pan ni agua, ya estamos cansados de esa comida tan desarrollada. O sea, imagínate, tú de que le está dando de comer y que los Pero ya sacó de la todavía esclavitud. rechazas, ¿no? Es que, ¿sabes qué, mamita? Tienes que leer el libro de Éxodo, está Sí. bien bonito. Es donde saca el pueblo del judío que está en la esclavitud en Egipto y te va contando todo el trayecto a... ¿Sabes cuál es el problema? Éxodo. Que yo leo, y ahorita me acuerdo, ya mañana ya. Ay, no, Entonces tengo que regresarme otra vez con No, eso que lo que tengo pasa ahí. es que tú lo quieres tener de memoria y luego tener de memoria. ¿Y él todo. cómo se lo sabe de memoria? Lo está leyendo, mami. No, pero luego él habla sin leer. Bueno, pero no todos tenemos la misma memoria. Lo que pasa es que él cuánto tiempo tiene estudiando Sí, también. la Biblia. sí, De tengo todos bastante modos, tiempo. de todos modos. Yo puedo Porque leer, cuando mira, lees. yo puedo leer Juan 5 veces los capítulos 21 y se me grabaron hoy. Mañana, ya no me acuerdo y por eso lo escribo. Para mí lo más importante, yo lo escribía, lo leía y lo escribía, lo leía y lo escribía. Así me la pasé con Pues quiere que le diga algo sorprendente. Yo tengo la misma memoria que usted. Y entonces, Dios me trae todos esos textos a la memoria cuando los necesito. perfecto. Entonces, Cierto, es- pero es en la medida de la comunión que tengamos con el Señor. Si nosotros nos dejamos y nos entregamos primero al señorío de Jesucristo, y nos entregamos nuestra vida reconociendo quiénes somos, que somos pecadores Claro. y que actuamos como el pueblo de Israel, a veces actuando y renegando de lo que Dios nos da y todo eso. Entonces nosotros necesitamos ese encuentro con Jesucristo. Y a partir de ese encuentro dice la Escritura que su Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Perfecto. Y el mismo Señor le dice a sus discípulos, Él les va a recordar todas las cosas. Entonces, usted si se pone a leer la Biblia, usted no se preocupe. Usted estúdiela, medítela y Dios le va a traer a cada uno de ustedes la palabra de Dios en su momento que la necesite. En el momento que la necesitamos, ahí viene el Espíritu Santo y nos lo da. ¿Sí? Entonces, esa es la palabra del Señor. Nosotros vemos ahí, pues son casos que vamos a ir viendo, por eso vamos ahorita a ir despegando poquito a poquito y vamos a ir viendo. Pero aquí el pueblo de Israel se rebeló totalmente contra Dios. Y entonces Dios, sí es un Dios que castiga. Y les manda esas serpientes. Y empieza a morir el pueblo de Israel. Pero les da la solución. ¿Verdad? Moisés dice, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Ok, levanta una serpiente de bronce. Y todo aquel que mira a esa serpiente no va a morir. Usted sabe lo que pasó ahí. Muchos no quisieron voltear a ver a la serpiente. Porque le agarraron rencor a Dios. Cuando su salvación estaba ahí en la serpiente. Volteando a ver esa serpiente. ¿Y por qué Moisés levantó una serpiente? Porque esa serpiente era el símbolo de cuando Cristo iba a venir. Vamos a Juan capítulo 3, verso 14. Así por eso no los he subido. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 14. No los he subido. Juan 77 es el Nuevo Testamento. 77. Juan capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente. Espérate. ¿Sabes que él está grabando y sube todo a YouTube? Voy a ser del por sí soy famoso. Voy a ser más famoso todavía. ¿Dónde? Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Mira, aquí estabas. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, nosotros podemos ver que aquí lo que sucedió en el pueblo de Israel, la rebeldía, el castigo, las serpientes mordiendo, ese veneno, ¿verdad? Matando a la gente, ese veneno realmente simboliza el pecado. Nuestra rebeldía y el veneno actuando en nosotros, que es el pecado.
¿verdad? Y Dios le dice, si miran a la serpiente, van a ser salvos. Pero esa serpiente, que era solo un símbolo de lo que venía a ser Cristo. Por eso Juan 3:14 lo dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para curar nuestra rebeldía y el veneno mortal que traemos. Si nosotros miramos a Cristo con esa confianza plena de que Él es nuestro Señor y que nos puede sanar de este mal que traemos dentro de nosotros mismos llamado pecado, nosotros podemos encontrar esa salvación, ¿verdad? Y esa cura a este veneno, ¿sí? Que nos destruye y nos va destruyendo. ¿Ustedes por qué creen que hay tantas guerras entre los seres humanos? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta desnutrición? ¿Por qué hay tantos niños muriendo de hambre? Y si hay comida y si hay dinero. Por la ambición de los humanos. Así es. Porque no son perfectos. Por la maldad, por el pecado. Y sus imperfecciones son las malas decisiones que toman. Juan es uno y Juan el Bautista es otro. Sí, Juan el Bautista, sí. Juan el Bautista fue el que preparó el camino, el profeta que Dios envió antes para la venida de Cristo, para anunciar la venida del Mesías. Este es Juan y primero de Juan. Juan solito es el Bautista. No. ¿No? Juan, el Evangelio de San Juan es el apóstol. El apóstol San Juan. ¿El primero Juan? Entonces? También. Primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Juan el Bautista no escribió nada. Yo estoy pensando. Sí, Juan el Bautista no escribió nada. No, el que escribe Juan es el discípulo amado, el apóstol. Y también primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. El que le echó el agua para bendecirlo y no sé qué, ¿ese también era Juan? No. El que les echó agua para bendecirlos. Sí, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Ese era Juan el Bautista, el profeta. El que los bautizó en el agua. Ajá, fue el profeta, Juan el Bautista. Pero ese no Que hay sale. tantos, para aprenderte tanto, no encontraba ese mi nombre. Poquito a poquito, no sé, no. Es como, vamos como un niño que va creciendo y no podemos decirle a un niño de meses que diga Parangaricutirimícuaro, ¿verdad? Porque no va a poder. Entonces vamos poco a poco y vamos a ir aprendiendo poco a poco. Dice mamá, dice algo, dice Marco. ¿Ya? Hoy vino. Aquí estoy toda la tarde, pero acaban de ir, pero como me puse, como no los traen tan seguido. El niño no es que no te conozca, es un año, no se quiere ir con uno. Pero si tú juegas con él y haces cosquillas y todo eso, ya empieza a irse contigo. Ahorita se metió al coche y le dijo Gabriela, dale beso a tu abuelita que ya se vaya, te entró en el beso y te dice adiós. Ya desde adentro de la camioneta ya te va diciendo adiós otra vez, pero si no lo traen tan seguido, pues Sí, pues no. Sí, conoce. no lo Pero conoce. dice que con la que no se lleva para nada ahí con la mamá de Marco. No, pues no está casi dormida. Se lo que deja. Bueno, pues entonces, ¿Y tu mamá no vas a cenar, mi amor? ¿No? Bueno. pues nosotros, ¿verdad? Vemos aquí cómo Dios va actuando, cómo Dios nos va guiando y nos va guiando a demostrarnos que Él es Dios y que como Dios le debemos la total obediencia a Él. Él nos creó, no nosotros creamos a Dios, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos sujetarnos a lo que Él nos diga. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el caso de las plagas de Egipto, ¿verdad? Cómo Dios, ¿verdad? Creó y sobrepobló Egipto con una plaga de ranas. Dice que había ranas por todos lados. O sea, de cuenta que de repente su casa empieza a haber 5 o 6 ranas acá, 6 ranas allá, 8 ranas allá, en la cocina, en el patio, en la taza del baño, ranas por todos lados. Así sucedió con la plaga de las ranas. ¿De dónde salió tanta rana? Una producción de Dios. A causa de castigar a Egipto por tener en servidumbre y no dejar salir a su pueblo. Y luego crea la plaga de los piojos, ¿verdad? De las langostas. De las langostas. De los piojos, ahorita creo una que está de las escuelas que tiene muchos piojos. Bueno, Entonces, acabo de ver en el noticiero, ¿no? sí, pero ahí es una zona, ¿no? Ahí fue en todo Egipto. ¿Y qué pasaba? Que esas plagas nunca afectaron al pueblo judío, solo afectaban a los egipcios. Nosotros podemos ver la mano de Dios y el control que Dios tiene sobre sus criaturas, ¿verdad? El único que no se quiere sujetar a la obediencia a Dios es el hombre. Es el único, ¿verdad? Pero vemos cómo las criaturas sí se sujetan ante Dios. Y no solo las criaturas, nosotros podemos ver
por ejemplo, cosas inanimadas que no tienen vida, como el mar, el aire, no tienen vida y se sujetan a Dios. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el caso en Mateo 8, 23 y 27, ¿verdad? La tormenta. Mateo. Mateo capítulo 8, 23 al 27. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, primer libro, antes de Juan. Capítulo 8, versículos 23 al 27. 23, capítulo 23. No, capítulo 8. Entra de. Capítulo 8. Habla de un barco. Ajá. No, pero capítulo Ya 8. estás en otro. Sí, Mira, habla de aquí un estás barco. en otro libro. Ah, sí. Mateo, Habla de un barco. espérame. Del 23 al 28, ¿verdad? Ahí está, Sí. 23. Al 27. Capítulo 8, ah, 23 al 27. espérame. Sí, no hay problema. Espera, no, estoy diciéndolo. Ahí está, 8. Oye, aquí también habla del ayuno, pues. Bueno, pues, ese es otro tema. Estoy mirando esto. Capítulo 8. Ajá. Versículo. No tenemos retentiva, ¿ves? Estamos igual. 8, 23 al 27. Sentía que Jesús entró al barco. Sí. Y sus discípulos lo siguieron. Y él. Y aquí. Mira, este es el capítulo 8 y luego el versículo es el 23. Ahí no está el 23 y el 11. Pues hay que buscarlo, madre. Ya, y me imagino que se encontró con una gran tormenta. 23, aquí está. Sí. La gran tormenta. Sí. 8, 23 Ya, al ya 27. tengo. ¿Ya? Tú estás ¿Ya? leyendo. Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y él aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, y él dormía. Y llegándose sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que parecemos. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y fue grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Y como él hubo, llegando en la otra ribera al país de los gengesenos, le vinieron al encuentro dos ¿Hasta el 10? endemoniados. Ya, ahí nos pasamos. Ya. Ya. Sí. Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad? Ahí que dice que Jesús subió al barco y se durmió y vino una gran tormenta, ¿verdad? ¿Qué tan fuerte fue esa tormenta? Que los mismos discípulos se espantaron. ¿Sí? Era una tormenta de muerte. Ojo, hay que recordar que algunos de los discípulos eran pescadores expertos de años. Entonces conocían una tormenta cuando la tormenta era una tormenta que les iba a costar la vida. La conocían perfectamente, sabían ese tipo de tormentas. Por eso van y despiertan al maestro. Si hubiera sido una tormenta normal, los mismos Pedro, Jacobo, Juan, ¿verdad? Le hubieran dicho a los demás: hey, esta tormenta es tranquilita, ni lo despierten, ¿no? Vamos a salir. Pero fue tal que fueron y despertaron, porque era su única alternativa. El Señor, perecemos, levántate. ¿Y qué les dice el Señor? Hombres de poca fe. ¿Qué no han entendido que si yo voy en la barca no se puede hundir? Entonces, ¿qué dice? Que se levanta y reprende Regaña al viento y al mar. y se hace grande bonanza. El mar no tiene, el agua, o sea, no tiene vida, y sin embargo respondió a la voz de Dios, respondió a la voz de Jesucristo y se calmó inmediatamente. Por eso se sorprendieron los apóstoles, los discípulos, dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar Que hasta el viento y las olas lo obedecen. le obedecen? Algo sorprendente. Entonces nosotros podemos ver ahí cómo, ¿verdad?, Dios tiene control de todo.
Cuando Jesús entra en la entrada triunfal, ¿verdad? Y los líderes religiosos le dicen, ¿no ves toda esta gente cómo te está clamando? ¡Qué mal! O sea, dice, si ellos no lo hicieran, las piedras lo harían. Imagínense, Dios puede hacer que las piedras le alaben. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Entonces, volvemos al punto de la creación. Dios creó los animales, los seres vivos y todo. Los creó de una manera especial, específica, para un hábitat especial. ¿Por qué? Porque venía su creación principal. El hombre. El hombre. Y eso lo veremos El próximo clase. No acabas de tu pastel porque ya son casi las 10. ¿Qué cumpleaños? No, pero Y ahí están. oye,